Bueno, tengo que empezar. Hoy vamos a ver eh, ondas de propagación y eh, sonido. Sonido y vamos a ver un resorte real. ¿Por dónde arrancamos? No me organicé bien en la cabeza por dónde arrancamos. Vamos a arrancar. A ver, elijan al azar uno o dos. Tema uno, Pero, ah, tema dos. uno. Elijan. Me parece Uno. que lo mismo. La guía que van a hacer con la próxima tiene que ver más con ondas de propagación, así que, pero la que sigue va a ser con sonidos, así que con cualquier cosa que empecemos está bien. Vamos a arrancar con, vamos a arrancar con el resorte real. Vamos a arrancar con resorte real y sonido, que es, que son ondas eh, que vamos a llamar longitudinales. Vamos, ¿por qué son longitudinales? Porque el desplazamiento está en la misma dirección que el medio, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan, en una cuerda, en la que vimos hasta ahora, teníamos que la cuerda estaba en la dirección X y el desplazamiento era en la dirección Y. ¿Ok? Esas se le llaman ondas transversales. Ahora, cuando veamos ondas de propagación, va a quedar más claro ese concepto. ¿Sí? Cuando veamos ondas de propagación, vamos a decir que la dirección de propagación es perpendicular al desplazamiento, digamos. Pero bueno, en este contexto no hace falta hablar de propagación. Podemos hablar que el medio se desarrolla en una dirección y el desplazamiento en otra. Ahí hablamos de ondas transversales. Y cuando el medio se desarrolla en una dirección y el desplazamiento en la misma dirección, son las ondas longitudinales. ¿Está bien? Y dos casos de ondas longitudinales son lo que sucede con el sonido y con el resorte, como lo vamos a ver nosotros, un resorte real. Bueno, vamos a ver qué significa sonido. Sonido en realidad es básicamente desplazamiento, es el desplazamiento de cierto fluido que hay por la compresibilidad del fluido. ¿Está bien? En ese sentido podemos hablar que son ondas de presión, por ejemplo, u ondas de ese desplazamiento del fluido. ¿Está bien? Con respecto a su posición de equilibrio. Y en el resorte, la cuestión es un poquitito más fácil. Si uno tiene un resorte, pónganle estirado, y uno mueve cierta parte del resorte, ¿está bien? De una posición a otra va a quedar, digamos, en una situación que no es de equilibrio y ahí lo que se va a producir son ondas de las que llamamos longitudinales. ¿Está bien? Bueno, lo más importante para esta parte es ver cuáles son las ecuaciones diferenciales que cumplen. Las dos van a ser ecuaciones de ondas. La ecuación de ondas para el sonido va a ser eh, la derivada segunda menos la derivada de la presión evaluada en la densidad de equilibrio. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien qué significa esto. Sería con respecto a ella, a la posición, ¿no? Es derivada, o sea, la presión desde el punto de vista termodinámico depende de la densidad. ¿Sí? Claro, sí. No, Entonces, no entiendo por qué. cuando evalúas la derivada, la evalúas en la densidad, en la situación de equilibrio. ¿Está bien? Eso sería la ecuación de ondas para el sonido. Y la ecuación de ondas para el resorte, ahí me lo olvidé. Creo que era así. Era la constante de resorte sobre L, este, sobre la densidad, ¿sí? Del resorte, la densidad
másica, phi2' igual a 0. ¿Está bien? Entonces, en esta parte de la clase tendríamos que entender bien esas dos ecuaciones diferenciales, cómo se obtienen, ¿sí? Y qué significan. Arranquemos por el resorte. Ahora estamos pensando en un resorte real, ¿sí? En un resorte real significa que es un resorte en donde, que no tiene masa nula, que tiene una masa distribuida, ¿ok? Es un medio en el donde se van a producir las ondas. Podrá tener una longitud natural, L0, ¿ok? Lo que vamos a hacer nosotros a ese resorte, ¿se acuerdan que, digamos, las ondas de propagación en una cuerda se producían porque esa cuerda estaba tensionada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es sacarlo a ese resorte de su longitud natural, lo vamos a estirar un poquitito. Si quieren, lo vamos a agarrar de las puntas para esa longitud, ¿sí? Entonces, lo vamos a estirar una distancia L. Vamos a suponer que ese resorte tiene cierta constante de elasticidad K y una masa M. Ahora vuelvo. No estoy solo, estoy con los perros en realidad. Con perros, gatos. Bueno, y en ese medio es en donde vamos a estudiar nosotros las ondas, ¿sí? Que se producen. ¿Ok? Fíjense que cuando uno estira el resorte, acá estaríamos en una situación de equilibrio estable. Sí, en el sentido que agarramos cualquier punto de resorte y lo desplazamos, ese punto va a tender a ir a su posición original, ¿no? Por ejemplo, si agarramos un puntito acá y lo desplazamos para allá, esto va a quedar estirado, esto va a quedar más comprimido con respecto a su situación anterior, entonces va a generar una fuerza restitutiva para allá. ¿Está bien? Entonces, si ya vimos nosotros que hay un medio donde hay un equilibrio estable en cada uno de esos puntos, ¿sí? Lo que se van a producir ahí son ondas. ¿Ok? Y además es un medio homogéneo, o sea que se presta para todo el análisis que hicimos antes. ¿Sí? Hacer un medio homogéneo, uno lo que puede hacer es un estudio del tipo que veníamos haciendo antes. Pero tenemos que tener cuidado porque ahora las ondas van a ser longitudinales y quizás visualmente es más complicado. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más podemos decir de esto? Nada, que los resortes que veníamos viendo desde antes eran más, al tener masa nula, eran más un mecanismo de interacción, ¿sí? O sea, uno pensaba más en un resorte como un mecanismo de interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Ahora la cosa cambia totalmente, ahora es un cuerpo, ¿sí? Y encima es un cuerpo distribuido en el espacio, digamos, no es un cuerpo puntual, ¿está bien? Entonces tengamos claro que ahora el resorte dejó de ser un mecanismo de interacción, ¿sí? Y ahora pasa a un medio en donde se desarrollan las ondas. ¿Está bien? Entonces todo el estudio que hicimos de ondas estacionarias, modos normales, va a ser válido. Acá lo que nos interesa por ahora, ¿sí? Es encontrar cuál es la ecuación diferencial, digamos, que lo rige, que va a ser una ecuación de ondas que yo ya la anticipé, que es esta que está acá. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a tomarnos 20 minutos, 8:20 más o menos, para ver de dónde sale. Bien. Pensemos en esto. Pensemos que
o sea, una vez que el resorte está estirado, o sea, en esta situación, estaría bueno entender, digamos, o sea, a ese resorte que está desarrollado en el espacio como un montón de resortes pequeños y ver cuál es la constante elástica de cada uno de esos resortes pequeños. ¿Está bien? Entonces, pensemos. Si nosotros teníamos nuestra longitud natural L0 y ahora tenemos nuestra longitud natural L y tomamos un tramo delta x0, ¿sí? Ese tramo delta x0 se va a estirar una cantidad que va a ser delta x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Entonces, si uno piensa que un resorte grande es la suma de muchos resortes chiquititos, acá en este caso dispuestos en forma en serie, digamos, ¿Mm? Y uno sabe que la fuerza, ustedes pueden pensar que acá hay una pared y acá hay alguien que está teniéndolo con una fuerza, la fuerza que está haciendo esta persona que está del lado derecho para mantener esa situación de equilibrio, es una fuerza que es igual a la constante del resorte por la longitud menos la longitud natural, ¿no? Esa es la fuerza que tiene que hacer el tipo que está a la derecha para mantener la situación de equilibrio. ¿Ok? Y bueno, y si uno piensa acá que tenemos muchas partes que están en una situación de equilibrio, cada una de esas partes tiene que hacer la misma fuerza. ¿Está bien? Porque están en serie, digamos, es como un montón de vagones de tren, ¿no? Entonces, la fuerza que está haciendo este resorte que está acá, uno puede pensar que esto es un resorte que tiene una longitud delta x y una longitud natural delta x0, ¿no? Entonces, uno te preguntaría, ¿cuál es la constante de ese resorte? A esa constante de este resorte chiquitito que está ahí, la podemos llamar delta K, ¿sí? Por lo tanto, por un equilibrio de fuerzas, estas dos cosas son iguales. ¿Se entiende eso? ¿Mm? O sea, a esto lo vamos a llevar allá, mientras ustedes lo van pensando, si se dan cuenta enseguida que son iguales. Esto que está acá es igual a esto que está acá. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cada uno de esos tramos de resorte se van digamos, cancelando la fuerza, ¿no? O sea, si uno piensa en esto como un cuerpo, ¿sí? Otro cuerpo, digamos, este es un cuerpo, y acá tenemos al hombre haciendo la fuerza, en una situación de equilibrio, la fuerza que este hombre le hace a este cuerpo es igual y opuesta que le hace ese cuerpo al hombre, ¿está bien? Entonces se van transmitiendo las fuerzas ahí y la fuerza que se hace sobre ese resorte chiquitito que yo estoy analizando es la misma que le hace a la parte derecha y el valor, la magnitud es la misma porque estamos en una situación de equilibrio. ¿Está bien? Es los problemitas de física 1 del tren, ¿no? Cómo se iban en una situación de equilibrio transmitiendo la fuerza. ¿Sí? En una situación de equilibrio, ¿sí? Habría que tener un poco más de cuidado. Bueno, pero esta ecuación, ¿se entiende? ¿Mm? Sí, sí, creo que demasiado. Si no hacemos el análisis o lo podemos hacer después ¿sí? Trasladan la pregunta a la consulta. Bien, Sí, no, por ahora me cierro. ok, entonces, fíjense, entonces yo para hacer el análisis de la dinámica del resorte, a mí me interesa conocer cuánto vale la constante de resorte de cada uno de los tramos chiquititos, ¿sí? Y la constante esta de resorte, si yo despejo, va a ser igual acá por L menos L0 sobre delta X menos delta X0. ¿Está bien? Entonces uno podría decir que es la constante de resorte K por, si uno divide
al resorte grande en tramos iguales, en n partes iguales, ¿sí? Fíjense que esa división acá es directamente n, ¿no? ¿Mm? O sea, si yo agarro a LL0, ¿Cómo? No sé. si yo agarro al L0 y divido al L0, a la longitud de L0, en n partes iguales, ¿sí? Cada uno de estos tramos que yo llamé delta x0, ¿sí? Es n veces delta x0 es igual a L0. ¿Está bien? Lo mismo puedo hacer para L. ¿Mm? Si yo agarro N veces delta n X veces igual un a delta L. x, un L, entonces delta x por n es igual a L. Son los mismos tramos, nada más que uno está en, digamos, en su longitud natural y los otros, ¿sí? Estirados. Entonces esa división que tenemos ahí da n. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos la primera ecuación más o menos importante, que es delta k igual a k por n. O si quieren, podemos poner, bueno, n. N sería la cantidad de tramos que uno, ¿sí? Em, la cantidad de tramos chiquititos. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Mm? Fíjense que si la cantidad de tramos que, que hay tiende a infinito, la constante de cada uno de esos resortes chiquititos tiende a infinito. ¿Mm? O sea, se hace cada vez más grande. Bien, entonces ahora podríamos analizar la situación de no equilibrio. Acá tendríamos una situación de equilibrio y ahora podríamos pensar una situación de no equilibrio. En una situación de equilibrio, ¿sí? Nosotros podemos llamar, o sea, pensar de vuelta en ese pedacito de resorte, que arranca en un lugar que se llama X y termina en un lugar que se llama X más delta X. ¿Sí? Esa sería la situación de equilibrio. En una situación de equilibrio, ese X, ese lugar en el resorte, va a estar en otro lugar que podríamos llamar X más, y ahí es donde definimos nuestra función de onda, que es el desplazamiento. Phi de X de t, ¿se entiende? O sea, cambió de lugar. Esta sería la posición de equilibrio de la partícula que está en la posición X, ¿sí? Y esta sería una posición de no equilibrio de esa misma partícula, ¿ok? Se desplazó. Y lo mismo, el mismo análisis hacemos para esta que está acá. La posición de esa partícula va a ser su posición original, que es X más delta X, más el desplazamiento, que va a ser phi de X más delta X a tiempo t. ¿Eso es en el caso del no equilibrio o en el equilibrio? Esto sería no equilibrio, digamos. Estamos agarrando, ¿no?, a las dos partículas y las estamos moviendo en una posición de no equilibrio. Lo que vamos a hacer es el análisis de fuerzas que hay en ese tramo. Ujú. Perfecto. Wow, es como impresionante cómo pasa el tiempo. Vamos a tardar. Bueno, no importa. Nadie nos apura. ¿Mm? Em, Listo. Entonces, pensemos. Si uno, o sea, por acá adentro estará el centro de masa en algún lado, en realidad no es algo muy importante, lo que sí, eh, ya sabemos que si uno analiza las fuerzas que se hacen sobre el sistema S, ¿sí? Uno puede pensar en la ecuación de Newton para el centro de masa. Y la ecuación de Newton para el centro de masa es la masa, el pedacito de masa, ¿sí? Nuestro cuerpo va a ser este ahora, ¿está bien? Este sin estirar y este estirado. La masa por la aceleración. Entonces la aceleración sería la aceleración de ese punto del centro de masa. Con respecto, ¿sí? Va a ser igual a la suma de las fuerzas que hay sobre ese cuerpo que yo dibujé en negro. ¿Está bien?
Eso estamos de acuerdo, eso es de física 1. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos una parte derecha, una parte izquierda y el mismo cuerpo. ¿Ok? Ahora, el cuerpo ese, ¿sí? Le hace a la parte derecha la misma fuerza que le hace la parte derecha a ese cuerpo. ¿Está bien? Por principio de acción y reacción. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? Hay un mecanismo de interacción. O sea, acá hay una interacción de contacto, básicamente. Es como si ves un gancho, ¿está bien? O hay un contacto, ¿sí? El cuerpo negro le hace a la parte derecha una fuerza y ese cuerpo negro le va a hacer la misma fuerza a la parte izquierda, al cuerpo, digamos. La parte derecha le hace la misma fuerza a ese cuerpo negro. ¿Está bien? ¿Está claro? Es mecanismo de acción y reacción. El tercer principio. Ahora, ¿cuál es la fuerza que le hace ese cuerpo a la parte derecha? Eso va a estar dado, ¿sí? Por el estiramiento de resorte con respecto a su posición, su, su situación de no, ¿sí? De no estiramiento, digamos, con respecto a su longitud natural. Este resorte va a estar estirado una cantidad, ¿cuánto? Que es la diferencia entre estas dos cosas. ¿Sí? La diferencia entre estas dos cosas es, ¿sí? El estiramiento es igual a x más delta x más phi de x más delta x tiempo menos x más phi, t. ¿Está bien? Y acá tendríamos en realidad que poner menos delta x0. Porque sería la longitud natural de esa partecita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Esa parte que... Claro, esto sería lo Ah, que menos la delta longitud X0 total. sería la longitud Claro, del... esta sería la longitud total que tiene ese tramo, ¿sí? Y esta sería la longitud natural que tiene ese tramo, ¿sí? Ah, claro, la que Esto tendría en que tener. general, Ta, ta. esto en general no se pone, ¿está bien? Pero uno si quiere hacer el análisis correcto lo va a poner y van a ver que después tienen el mismo resultado. ¿Está bien? Así que lo podemos hacer completito ahí. Y no sé, ¿sería el mismo arriba cuando pusimos X más delta de X? ¿Es el mismo X delta de X0 o es otro delta de X? Y fíjate, este es el delta X, ¿está bien? Sí, sí. Tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, su Claro, posición por de eso. equilibrio más el desplazamiento. Su posición de equilibrio es X más delta X, ¿sí? Y su desplazamiento es phi evaluado en X más delta X. ¿Está bien? Porque ese phi lo que está representando es el desplazamiento, ¿sí? En esa posición de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Mm. Es el mismo análisis que hacíamos para la cuerda, nada más que ahora se complica un poquitito, ¿sí? Porque estamos en la misma dirección. No estamos en una dirección transversal. Entonces, uno puede perder un poquitito la traza de la cuestión esta. Bien. Entonces, esa sería la cuestión. A ver, déjenme. Quiero ver, voy a tardar mucho, mucho en explicar esto y el final, que es lo más importante de sonido, no lo voy a terminar explicando. Eh, Así que quizás convenga este, este, este análisis, ¿sí? Lo vamos a retomar después. Pero bueno, por lo menos acá estaría, bueno, después de última lo retomamos. Yo prefiero dejar esto para consulta, ¿sí? Fíjense que dije que iba a ser 20 minutos y ya vamos 14 y estamos por el principio. Así que esto lo vamos a dejar para después. O sea, después la seguimos. Lo de después la seguimos.
Está bien, está mal lo que hice, porque lo voy a dejar con las ganas, no van a poder dormir hoy. ¿Sí? Pero vamos directamente al tema del sonido. ¿Sí? Y está bueno porque yo, por ejemplo, si ven el video del año pasado, este delta X0 no está. ¿Sí? Sin embargo, el resultado es el mismo. Este me lo comí yo hace 2 o 3 años que me lo vengo comiendo, este delta X0. ¿Está bien? Pero el resultado es el mismo, digamos. Pero está bueno porque uno hace un análisis un poquitito más completo con este delta X0. ¿Sí? Y ahora que iba a hacer el análisis incluyendo esto, iba quizás a demorarse un poco más y después ahí iba a tener problema con Manu, por ejemplo, ¿sí? Porque va a empezar una guía y no tienen los temas que corresponden. De última, nos queda tiempo, lo vemos el jueves. ¿Mm? Vamos a arrancar con sonido. Bueno, en el sonido lo que vamos a trabajar es, en principio, digamos, tener un modelo más o menos sencillo sobre un tubo. Vamos a pensar en un tubo, ese tubo contiene aire o cierto fluido, nosotros vamos a pensar en el aire, y vamos a pensar en que ese tubo está separado por unas ciertas láminas, eh, si quieren, matemáticas, o de masa cero, sin fricción, con el tubo, ¿ok? Y en o sea, el análisis de resorte servía porque es más o menos parecido. Este, y ese tubo está, digamos, el aire dentro de ese tubo está a una cierta presión. En general es una presión que es la presión atmosférica, ¿sí? Que es una presión de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si uno piensa inicialmente que, por ejemplo, que ese tubo está cerrado, puede estar abierto, después vamos a ver los casos en que está abierto, pero para ejemplificar, esta es una situación donde cada una de las partículas dentro del tubo está en un equilibrio estable. O cada una de las partículas, mejor dicho, digamos, cada uno de los tramos está en un equilibrio estable. Si yo trato de mover eh, cierto tramo para un lado, ¿está bien? Esto va a quedar así. Acá, por ejemplo, paso de acá a acá, ¿sí? De este lado el aire va a quedar rarificado, del otro lado el aire va a quedar comprimido, entonces ahí tenemos una situación clara de fuerza restitutiva, ¿está bien? O sea que la situación de ese medio es una situación de un equilibrio estable que es propicio para que haya ondas, ¿sí? ¿Sí? Serían... Eh, bueno, entonces vamos a analizar cómo es la ecuación de ondas en este medio. Para eso, vamos a suponer un par de cosas que nos van a permitir eh, poder hacer un análisis un poquitito más sencillo. ¿Mm? Vamos a suponer que el aire que hay entre cada uno de esos tabiques no pasa de un tabique a otro. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que el aire que hay dentro de ese par de tabiques, dijimos que esos tabiques son tabiques de masa cero, o esas separaciones, esos tabiques son de masa cero sin fricción, no permiten el paso, ¿sí?, de las partículas que hay ahí a los tabiques de al costado, ¿sí? Esa sería la primera simplificación. Es una forma de decir ¿sí?, que no hay transporte de materia, digamos, ¿no? No estamos pensando en que las partículas, yo tengo una partícula de aire acá y llega de un lado a otro, al lado de la habitación sin ningún problema, no. En general, las partículas se quedan en su lugar. Estamos pensando en ondas de sonido sin viento, si quieren pensarlo así, ¿ok? En todo caso, si hay viento, uno lo que hace es montarse sobre el sistema inercial del viento y ahí ver las ondas, ¿está bien? O sea, la primera suposición es esa. No pasa
fluido o aire por los tabiques. Segunda suposición. La cantidad de partículas que hay dentro del tabique, vamos a llamar, si quieren, n, la cantidad de partículas en cada, no dentro del tabique, dentro de en la separación, que podríamos decir en cada cajita, o en cada elemento de volumen, es tan grande que podemos pensar que el sistema es termodinámico. Que el sistema es termodinámico. En el sentido de que van a estar bien definidas la presión, la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿se acuerdan que para que uno pueda definir esas cosas, uno tiene que tener una cantidad suficientemente grande de partículas? Segunda suposición. Tercera suposición. N es suficientemente pequeña. Estamos para el otro lado. De forma que vale ¿sí? La ecuación de gas ideal. ¿Se acuerdan que necesitábamos que el gas estuviese ciertamente diluido para que valga esa ecuación? Si no, empiezan a actuar otras fuerzas. ¿Está? Vale la ecuación de gas ideal. Bien. Y estas dos últimas suposiciones dan soporte a la idea de pensar que la presión en cada punto depende de la, si quieren, posición y el tiempo, porque uno puede pensar que la presión es un campo escalar que depende de la posición y el tiempo, de la posición y el tiempo, solamente a través de la densidad. O sea que P uno puede pensarlo como dependiente de X. En un tubo estamos pensando, ¿no?, en una situación unidimensional. P depende de X y de T solamente a través de la densidad. O sea, en realidad depende de la densidad y la densidad es la que vamos a considerar como dependiente de la posición y del tiempo. ¿Ok? O sea, esas son las tres suposiciones que uno usa y que dan soporte a esta ecuación, ¿no? Acuérdense, P es una variable termodinámica, la densidad también, porque básicamente es el número de partículas, la densidad, por elemento de volumen. Y dijimos que en ese elemento de volumen hay una cantidad suficientemente grande de partículas. Ahora lo vamos a detallar un poquitito más. Pero básicamente ahí tenemos una relación que está dada ¿sí? Sobre todo por la ecuación de gas ideal. Ahora lo vamos a especificar eso. Pero bueno, pensemos que P depende de las posiciones solamente a través de ρ. O sea, no pensemos a P dependiente de X de T, sino pensemos a P dependiente de ρ. O sea, el ρ determina unívocamente cuánto vale la presión. La densidad determina automáticamente la presión. ¿Está bien? A través de cierta función que no conocemos en principio. Bien, entonces, hacemos el mismo análisis de antes, pero antes podemos hacer una observación.
pensemos, este es el tubo en la situación de equilibrio. En la situación de equilibrio el tabique este va a tener una posición X y el tabique este va a tener una posición X más delta X. Y en una situación de no equilibrio, ¿ok? Esto obviamente es el mismo tubo. El tabique de la izquierda va a estar en una posición que sea X más el desplazamiento. El desplazamiento es la misma función de onda. Ahí, esta es la situación de equilibrio y esta es la situación de no equilibrio a tiempo t. Una situación general. Y el otro tabique va a estar acá. Vamos a hacer un exagerado para que pueda... Delta X más phi evaluado. Acá es importante. Esto es X más delta X, t. ¿Está bien? Porque yo estoy viendo el desplazamiento de esta partícula. Acá si quieren, de este tabique rojo. ¿Sí? El desplazamiento de este tabique rojo es a partir de situación de equilibrio que es X más delta X, no X. Ojo. ¿Sí? Acá este delta X es importante. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, si uno tenía ondas transversales, era más fácil ver eso. En una onda transversal vos tenés tu situación de equilibrio que es esta, ¿sí? Tenés X y X más delta X, ¿sí? Y tu situación de no equilibrio sería un punto acá y otro punto acá. ¿Está bien? O sea, esto iba a ser phi de X de t, ¿no? Esto sería un desplazamiento transversal de esa parte móvil. Y este desplazamiento sería X más delta de X de t. ¿Ok? O sea, Sí, fíjate, sí, sí, ahora sí. si yo eso lo pongo en la misma dirección del medio, esto en vez de estar acá pasaría a estar acá, y esto en vez de estar acá pasaría a estar acá. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenés, esta posición sería X más delta X más phi de X más delta XT. ¿Está bien? Bueno, entonces, uno lo que tendría que hacer acá es de vuelta el análisis de fuerzas. Bien, antes de hacer eso, fíjense, dijimos como primer suposición que no se permite el paso de masa entre los tabiques. O sea que la masa que está acá es la misma masa que está acá. ¿Está bien? Si este tubo tiene una sección que es de área A, ¿sí? Lo que está claro es que el volumen de equilibrio, que es delta B0, no va a ser lo mismo que el volumen de no equilibrio delta B. ¿Ok? Ahí es donde es necesario que el fluido que esté dentro del tubo sea un fluido compresible, porque si no, esto no sería posible. ¿Sí? Siempre tengo dudas con las palabras comprensible y compresible. ¿Está bien? O sea, Sí, sí, se nota, sí, el claramente. fluido Uf, que sea comprensible, el fluido hace que esto sea comprensible. ¿Está bien? ujú. Bien, y acá el delta B, este delta B0 va a ser el área por el delta X, ¿sí? Y este delta B no va a ser delta B0, ¿está bien? Entonces uno lo que podría decir es que la densidad, hay una densidad que es una densidad de equilibrio, que la podríamos definir como delta M sobre delta B, ¿está bien? Y hay una densidad que no es de equilibrio, perdón, delta B0, y hay una densidad que no es de equilibrio, que es la misma masa por este delta B. ¿Ok? Y ese delta B, si uno se lo pone a ver, es la diferencia, ¿sí? Es el área por, y fíjense que me queda. Me queda la parte derecha, digamos, la posición derecha, menos la posición del tabique de la derecha, menos la posición del tabique de la izquierda. Uno hace la resta, ¿y qué le queda? El X se va,
sobrevive el delta X, ¿está bien? Más phi de X más delta X, t, menos phi de X, t. Esto es cuenta nada más. Entonces, bien, fíjense. Ahí podemos hacer un desarrollo de Taylor a primer orden en delta X. Entonces ahí va a quedar una derivada primera. Entonces, de acá lo que yo obtengo es que el delta B va a ser igual a por delta X más delta X por phi prima evaluado en X. Y esto ahí hay una aproximación, suponiendo que los delta X son pequeños. ¿Ok? O sea que el delta B va a ser igual a por delta X por 1 más phi prima X de t. ¿Se entendió eso? Simplemente es un desarrollo de Taylor. A ese desarrollo de Taylor ya uno tendría que acostumbrarse muchísimo. Bueno, supongo que si no me contestaron, lo entienden, están entendiendo. Ah, sí, está Pecan por omisión. razonable. Bien, y fíjense, esto que está acá es lo que habíamos llamado delta B0, ¿no? O sea que esto que queda hasta acá es delta M sobre delta B0 por 1 sobre 1 más phi prima de X de t. ¿Ok? Y esto que está acá es el ρ0. O sea que el ρ es el ρ0 por 1 más phi prima de X de t a la menos 1. Acá tengo que agregar una otra cuarta suposición. Acá vamos a hacer una cuarta suposición. La cuarta suposición es que phi prima de X de t sea mucho menor que 1. Para hacer otra aproximación más. Decir que phi prima de X de t es mucho menor que 1, es decir, por lo menos en las ondas transversales, como la de la cuerda que habíamos visto, es que el ángulo sea pequeño. Acuérdense, el phi prima era una tangente, ¿se acuerdan? La tangente de un ángulo, el phi prima. Entonces, ese ángulo uno está suponiendo que es pequeño. Suponer que ese ángulo es pequeño es suponer que hay pequeñas oscilaciones, ¿ok? O sea, si uno tiene... Esto estoy pensando en ondas transversales. La que estamos estudiando es una onda longitudinal, pero matemáticamente uno puede poner el desplazamiento de esa onda longitudinal en el eje Y, ¿sí? Y la tangente sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? Pero bueno, en las ondas longitudinales uno tenía el X, tenía el phi, ¿sí? Y tenía un caso que sería de pequeñas oscilaciones y un caso de grandes oscilaciones. ¿Está bien? En ese caso de pequeñas oscilaciones, fíjense que las tangentes, ¿sí? Bueno, acá, incluso en este caso no sería tan de pequeñas oscilaciones, pero fíjense que la tangente, la mayor tangente que hay en el caso de la izquierda es esta. ¿Está bien? Ahí justo me da 45 grados, que sigue siendo grande. Vamos a hacerlo mejor. El tema es que hay que dibujarlo también. ¿Ok? Ahí tenemos una tangente. La mayor tangente que hay es esta. ¿Sí? Este ángulo en principio es pequeño. Y acá la mayor tangente que vamos a tener es esta. ¿Sí? Este ángulo es grande. ¿Está bien? Entonces,
Hacer esa suposición es decir que, básicamente, en las ondas longitudinales, ¿sí?, el desplazamiento es pequeño, ¿ok? Es suficientemente pequeño como para que yo pueda considerar que esto sea cierto. Básicamente esto son pequeñas oscilaciones. Las partículas no se trasladan mucho más allá, ¿sí?, de su posición de equilibrio. Se quedan en esa zona. Y mientras más cerca se queden de esa zona, mejor es la aproximación que estoy haciendo. Si uno va al experimento y después ve alguna diferencia con este modelo, probablemente pueda tener que ver con eso. ¿Está bien? Aunque esa suposición no se cumple. Pero bueno, mientras mejor se cumpla, más se va a cumplir lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, si uno supone que el phi' es mucho menor que 1, uno puede, en esta cuenta, hacer esta igualdad, o esta aproximación. 1 menos phi' de x de t. ¿Ok? Eso lo saben, ¿no? Eso es 1 más x a la alfa es igual a 1 más alfa de x. Cuando x es mucho menor que 1. Entonces se lo tienen que grabar en la frente. Se lo tatúan en la nuca y con el pelito no se ve. ¿Está bien? Pero en el momento que se lo tatúan, el dolor va a ser tan grande que no se lo van a olvidar más. ¿Está bien? Bueno. A Enzo seguro no se lo va a ver. A los demás no sé, después con el tiempo, pero el Enzo pinta como que no se le va a ver nunca. Bien, entonces, llegamos a esta igualdad importante, que es que la densidad va a ser igual a la densidad de equilibrio por un factor de corrección, que es 1 menos phi' de x de t. Obviamente, el x y el t es el lugar donde yo estoy calculando la densidad, ¿sí?, en un determinado instante del tiempo y en una determinada posición. Entonces, si yo quiero calcular la densidad en ese instante del tiempo y en esa posición, no va a ser la densidad de equilibrio, sino va a ser la densidad de equilibrio por ese factor. ¿Ok? Esta es quizás la ecuación más importante, ¿sí? Esta. Y la otra que todavía no vimos, que es la relación que hay del P con el ρ. Estas dos ya definen completamente el problema. ¿Ok? Pero bueno, uno tiene que tener en claro las 4 suposiciones que hizo para que eso sea válido. Bien, sigamos con el análisis. Ahora el análisis de fuerzas. Ahora va a ser más fácil el análisis de fuerzas. El análisis de fuerzas era el cuerpo que está entre los dos tabiques, uno que estaba en X más phi de X de t, y otro que estaba en X más delta de X más phi de X más delta de X de t. Acá teníamos el gas. ¿Está bien? Acá tenemos una presión del lado derecho, el gas que está en el lado derecho, le va a hacer una presión, ¿sí?, a ese cuerpo, y la presión acá va a ser la presión evaluada en esa posición, ¿sí? O sea, en X más delta de X de t. ¿Está bien? Y acá la fuerza que va a sentir del lado izquierdo se va a ver también de una fuerza de contacto, si quieren, que se debe a la presión que se ejerce sobre el tabique izquierdo. Dije derecho recién, bueno, izquierdo, que es P evaluado en X de t. Que esta fuerza va a ser para allá y va a valer la presión por el área, y esta fuerza va a ser para allá y va a valer la presión, esta presión por el área, ¿no?
Ahora, nosotros dijimos que la presión depende de la posición y el tiempo solamente a través de la densidad. Así que la masa por la aceleración de ese cuerpo que está expresada en el centro de masa del cuerpo, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza hacia la derecha, que es A por la presión evaluada en ρ de xt. Esa es la fuerza hacia la derecha, menos la fuerza hacia la izquierda, que va a ser el área por la presión en, solamente a través de la densidad, x más delta x, t. ¿Ok? Esa sería la ley de Newton, digamos. Masa por aceleración, ¿m? Es igual a las fuerzas que hay para la derecha menos la fuerza que hay para la izquierda. La fuerza que hay para la derecha son el área por la presión en la parte izquierda y la fuerza hacia la izquierda es el área por la presión en la parte derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene quizás lo que puede hacer un poco de cortocircuito. ¿Quieren preguntar algo? No, a ver, hasta ahora vengo bien. Bien. Ahora miren, voy a escribir las densidades en función de la fórmula que yo obtuve antes. Esto va a ser A por la presión evaluada en la densidad en ρ de x de t sería ρ0, ¿sí? Voy a usar esta fórmula. ¿Mm? La densidad sería ρ0 lo voy a escribir de esta manera. ¿Mm? Sería evaluada ahí la densidad. Y la otra, a presión en ρ0 menos ρ0 por el phi' evaluado en x más delta de x en t. ¿Está bien? Sí, acá en vez de usar la formulita esta, digamos, usé esta. Esto es igual a ρ0 menos ρ0 phi' de x de t, ¿no? Lo mismo. Bien. Y acá viene la parte mágica. Acá, fíjense, esto es algo pequeño, ¿sí? Con respecto a esto, porque el phi', ¿se acuerdan que habíamos dicho que era mucho menor que 1? ¿Está bien? O sea que el segundo término que aparece acá, esto que está acá, es pequeño con respecto a eso. ¿Está bien? Y esto que está acá, también es pequeño con respecto a eso. Entonces yo puedo hacer un desarrollo de Taylor alrededor de ρ0. Lo de siempre. ¿Estamos? Esto que está acá, a ver, primero que está. Esto que está en negro, ¿está claro que es pequeño con respecto a esto que está en azul? Sí, eso sí, por la Sí, suposición sí. que hicimos. Porque phi' dijimos que era mucho menor que 1. ¿Ok? Ujú. Y esto que está en negro alrededor es pequeño con respecto a esto que está azul. Listo. Entonces yo lo que puedo hacer es pensar en la presión, ¿sí? Como algo en ρ0 más un delta, y hago P de ρ0 más delta P' de ρ0, ¿no? Hago ese desarrollo de Taylor. ¿Está bien? Lo aplico en los dos casos. Si yo lo aplico en los dos casos, esto lo dejo chiquitito y por acá, en la magia de la tecnología, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos A P de ρ0
¿sí? Y el delta es eso, me quedaría menos ρ0 phi' de x de t por p' evaluado en ρ0. ¿Cómo es de Taylor? Antes de que sigas mucho. ¿Por qué más? Porque no ¿Acá esto? el de sí, el de Ro. ¿Qué pasa? O sea, es un Taylor sobre la presión, ¿no? Claro, es un Taylor en el argumento. La presión es una función de la densidad, digamos, ¿está bien? O sea, cuando Ujú. vos haces esto, o sea, básicamente estamos haciendo esto. Función de x0 más delta de x, ¿no? Eso va a ser la función evaluada en x0 más delta de x por f' evaluado en x0. ¿Y el delta ahí qué sería? Y el delta de este sería esto. Claro, pero en el En este caso caso nuestro. sería lo que está en negro. Todo eso Ah, sería el el, delta. el Ro por el. Todo eso Claro, sería el delta. ¿Está bien? claro. ¿Sí? Bien. Uy, bien. Este. Bien. Dejo acá. ¿Mm? Bueno, entonces, acá había un más, acá hay un menos. Antes le había puesto. Ay, ¿qué pasa, che? Che, se me está poniendo menos A, y ahí le voy a tener P de ρ0 menos ρ0 phi' x más delta x de t, porque es eso ahora, ¿está bien? Por P' de ρ0. Esto va a ser igual a, este se me va con este, ¿está bien? Entonces fíjense, me queda el A de factor común, el ρ0 de factor común y el P' de ρ0 de factor común, y me queda A menos con menos más con menos menos, A por ρ0 por P' de ρ0, eso lo saco de factor común, por phi' de x más delta de x de t, menos phi' de x de t, ¿sí? Y todo eso era igual, ¿se acuerdan? A, bueno, esto lo borro porque... Eso era igual, ¿se acuerdan? Masa por aceleración. La masa era delta m, la aceleración era x centro de masa por el tiempo, ¿está bien? Este delta m era, ¿se acuerdan? El ρ 0 por delta x por a. ¿Mm? Esto es ρ0 por delta x por a. O sea, esto era el volumen inicial, ¿no? El volumen de equilibrio, delta b0. ¿Está bien? Eso es la masa. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es pasar dividiendo el delta x y simplificar el ρ0 y el a. ¿Mm? O sea, acá este se cancela con este se cancela con este, y paso dividiendo el delta x. Entonces me queda que phi 2 puntos x centro de masa con el tiempo es igual a P' ρ0 y phi' x más delta de x menos phi' x de t, ahí ya lo ven, ¿no? Sobre delta de x. Pasé viendo el delta x, cancelé el área y la densidad de equilibrio, me queda eso. Y bueno, y ahí es donde hago el límite.
si yo hago el límite de delta X tendiendo a 0, ¿qué va a pasar con el X centro de masa? Va a tender a X. ¿Está bien? Y esto que está ahí es la derivada segunda en el tiempo. O sea que lo que me va a quedar es ρc por la derivada segunda en el tiempo. Esta es la ecuación de ondas. Que si uno la pone como se pone en general, esto es así. ¿Está bien? Esa es la deducción. ¿Por qué es importante la deducción? Porque uno sabe, por lo menos desde el punto de vista teórico, cuáles son los límites de su validez. Lo más importante que dijimos es, básicamente, esto, esto, esto y esto. Épale. ¿Está bien? Después lo aplicamos. En la aplicación puede haber alguna cuestión matemática que se haya sido un poco más difícil de seguir. ¿Está bien? Pero lo importante es entender por qué se aplicaron cada una de esas suposiciones. Bueno, y después veremos cómo usarlo. ¿Está bien? Nos quedamos cortos con el resorte. Faltaría ver esto. Eso lo podemos ver en la consulta. Bueno, lo que vimos es esto. ¿Está? Bien. O sea, simplemente es la ecuación diferencial. Quizás es una vez que tiene la ecuación diferencial ya está. Después lo más importante desde el punto de vista práctico no es en realidad la ecuación de ondas. Como siempre digo, lo más importante es manejar, si uno sigue todavía con la cuestión de las ondas que estamos viendo, que son los modos normales, se llaman ondas estacionarias, es manejar bien las condiciones de borde. ¿Sí? Las condiciones de borde del sonido son las que definen los problemas. ¿Ok? Esto es importante, una vez que lo obtiene uno lo entiende, ya está, después lo usa y ya sabe que lo más importante va a ser manejar lo otro después. Lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está bien? Cómo es la cuestión de las condiciones de borde. Va a ser básicamente lo mismo que antes, un análisis de fuerza. O sea, en las condiciones de borde se basan en un caso general donde uno hace un análisis. O sea, en vez de, ahora usa un tabique de masa M. ¿Está bien? ¿Ok? Y uno hace un análisis de fuerza sobre ese tabique de masa M cuando de un lado tiene algo y de otro lado tiene algo. ¿Está bien? Y bueno, y después, ¿qué pasa cuando ese tabique tiene masa cero? O cuando ese tabique tiene masa infinita, y veremos cuáles son los casos extremos. ¿Sí? Y ahí... Acá se agrega otra cosa que es que los tubos de un lado y del otro pueden ser de diferente área. ¿Está bien? Entonces ahí tendríamos otro problema más para interpretar. Pero bueno, eso lo vemos en la clase que viene. Ahora vamos a tomar un recreo. ¿Ok? Perdón, Dani, ¿cómo es en la última parte de la deducción? Me perdí un poco con el límite. Este límite, sí, fíjate, Viene. esto lo tenés. Eso está claro que tiende a la derivada segunda, ¿no? Porque es la derivada primera. Claro, sí, sí. Bien. Es el X del centro de masa. Sí, Este es el que te molesta un poco. eso no. Claro. Esto es... acá lo que yo vengo usando mucho es un resultado de física 1, es que cuando vos tenés un sistema de partículas, ¿está bien? Las fuerzas externas es como si actuaran solamente sobre el centro de masa con una masa total de todas esas partículas. Eso estamos de acuerdo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, si vos a ese sistema que es extendido lo achicás a un punto, el centro de masa tiene que coincidir con ese punto automáticamente. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que lo que estás haciendo es, vos tenías un sistema que era un sistema que arrancaba en X, que tenía largo delta de X, y a este delta de X lo hace tender a cero. ¿Está bien? El centro de masa está acá por el medio. Automáticamente el centro de masa
va a tender a X, ¿no? Sí, ahora lo veo. ¿Sí? Entonces, evaluar en el centro de masa y evaluar en X es lo mismo cuando delta X tiende a cero. ¿Ok? Está bien. Bien. Mm, listo, vamos a tomar un... Voy a calentar el agua. Cambio la grabación, detengo la grabación.